Podemos sentarnos, hermanos. Es un salmo largo, ¿verdad? Por eso lo dividí en dos. Es más, el mismo salmo, cuando lo lees, pues se nota las dos, ¿verdad? Se nota el momento de angustia que vive nuestro Señor y el momento que empieza a alabar al Padre, ¿verdad? Como vimos anteriormente, vimos la crucifixión de Cristo 1000 años antes de que sucediera, un salmo del rey David, que lo más seguro es que nunca le haya pasado esto, ¿verdad? Habrá pasado un momento de angustia, pero no creo que él lo hayan azotado, lo hayan, ¿verdad? Pueda contar sus huesos y todo lo que nos muestra este salmo, ¿verdad? Yo creo que nadie en la tierra puede haber pasado esta angustia. Vimos también que la divinidad de Jesús, completamente hombre, que llevando el pecado en la cruz, pero también es completamente Dios. Nos dice que Dios se alejó de él, pero claro, se alejó de Jesús hombre, ¿verdad? Que llevaba el pecado. Y esto quiero aclararlo, no se separó de la divinidad de Jesús, Dios, del Cristo, ¿verdad? La Trinidad no puede separarse, son una sola, en tres personas. Pero claro, ahí en la cruz teníamos a Jesús hombre, llevando los pecados del mundo, ¿verdad? De él fue que se apartó, de ese hombre. Pero claro, ese hombre también era justo por llevar los pecados. Así que podemos decir de cierta manera que injustamente murió, pero también justamente murió por llevar nuestros pecados. Así que al ser justo, la muerte no lo podía retener y resucitó, ¿verdad? El Señor le oyó. Y esto es lo que vamos a ver. Después de tantas súplicas y ruegos que el Padre no lo escucha, Cristo resucita, lo escucha. Y esto es lo que vamos a ver, estas alabanzas, este canto de alabanza es lo que vamos a ver ahora. Como hemos visto, hoy voy a tocar el Salmo 22, del versículo 22 al 31. Y mi primer punto es, Jehová le oyó. Si antes Jehová, el Padre o Dios, no le estaba escuchando, ahora empieza como Jehová le oyó. El Salmo 22, del versículo 22 al 24 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Si vemos en los anteriores versículos, clama y no es oído, pero ahora cambia el tono. Ahora el Señor le oye, Dios le oye. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, empieza. Hermanos y amigos que nos visitas o que nos escuchas, podemos ver que en este primer versículo empieza con anunciaré tu nombre, anunciaré, ¿verdad? Y si te vas al Salmo 31, al versículo 31, también termina con anunciarán, o anunciarán dos veces, lo pregunta. Al principio y al final utiliza anunciaré y anunciarán. Es como abriendo y cerrando broche, ¿verdad? Esta estrofa de estos 9 versículos. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu de Cristo al empezar y con cerrar con broche de oro la palabra anunciaré? Anunciaré. Qué intimidad, ¿verdad? Anunciaré, dice. Cristo mismo lo está diciendo. Este es un salmo, ¿verdad? Profético, que fue inspirado por Dios, por Cristo, por el Espíritu de Cristo nos dice. El Cristo muerto, crucificado, entregando su vida por Dios. Pero Cristo resucitó. Anunciaré, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cristo anunciando a Jehová su nombre. El Salmo 16, del versículo 7 al 11 nos dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra será para siempre. Gloria a Dios. Vamos a ver, Cristo es crucificado, pero ahora dice anunciaré. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Cristo ha resucitado. Un muerto no puede anunciar, un muerto no puede predicar,
Pero aquí nos dice, anunciaré. ¿Qué nos quiere decir? Que Cristo ha resucitado. Y gracias a esa resurrección anunciará lo que ha hecho Dios, Jehová. Cristo está involucrado en primera persona. Dice, anunciaré en primera persona. Él mismo va a anunciar. Él va a proclamar. Él va a predicar. Estos son sinónimos de anunciar. Proclamar, predicar. Ahora, ¿a quiénes? La pregunta es, ¿a quiénes va a proclamar su nombre? Pues a sus hermanos, nos dice el verso. A mis hermanos. Podemos ver una relación íntima entre Cristo y sus hermanos. Y lo dice, a mis hermanos. Él anuncia a los oyentes del Salmo y los llama hermanos. No los llama hermanos. No los llama hermanos. ¿Qué les dice? Mis hermanos. Eso es intimidad. Es completa intimidad, completa cercanía. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 13 nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los eruditos dicen que este Salmo 22 es el Evangelio de David, ya que habla de la cruz de Cristo, ¿verdad? Su crucifixión. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es su encarnación, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Todo eso es el Evangelio, ¿verdad? Como hemos visto, narra proféticamente la muerte del Mesías, el Salmo 22. ¿En dónde? En la cruz. Esto es el Evangelio. La mejor buena noticia que se le dio a la humanidad. Que alguien murió para salvarlos, para salvar a todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que cree que murió Cristo en la cruz por él, Jesús. Así que, hermanos y amigos, esto fue una bomba, ¿sí? Una bomba nuclear, como hablaba yo con el pastor por teléfono. Esta es una bomba nuclear con unas ondas expansivas que fue ¡pum!, para todo el mundo, especialmente para los judíos, que se expandió hasta los confines de la tierra. 1000 años antes de que Cristo muriera, ya había explotado esta bomba. Los judíos tenían que conocer este salmo. Ellos debían estudiar las Escrituras y conocían este salmo. Así que 1000 años antes, esta bomba, ¡boom!, explotó. Se anuncia, 1000 años antes se anuncia que sucederían y deberían prepararse los judíos para este acontecimiento, ¿verdad? Deberían estar preparados cuando el Mesías llegara. Y sucedía tal como dice el Salmo 22, tal como estaba escrito. 1000 años antes, Salmo 22 del rey David. Este hecho y su mensaje es expansivo. Atraviesa naciones, etnias. Nada lo impide. Ni la política, ni los políticos, ni las guerras. Nada impide el mensaje. 1000 años antes ya había explotado, hasta el día de hoy nada lo impide. Ni siquiera las dictaduras, los países dictatoriales, si podemos ver en países donde hay dictaduras, es donde más clamor hay por el Evangelio. Aquí estamos muy cómodos y a veces nos acomodamos. Pero, hablando de política, cuando hay países, y aquí España lo ha vivido con Franco, es donde más se busca a Cristo, ¿verdad? Más se busca el Evangelio. El mensaje es poderoso, hay clamor, pero Jesús dice, anunciaré tu nombre. Así que, ¿qué nombre nos dice este versículo? El de Dios Jehová. No dice el Padre, sigue diciendo Jehová. El versículo 23, y podemos verlo, el énfasis en todo el capítulo dice, versículo 23, los que teméis a Jehová. El versículo 26, alaban a Jehová. Versículo 27, se volverán a Jehová. Versículo 28, de Jehová es el reino. El versículo 30, esto será contado de Jehová.
Así que Cristo está anunciando a sus hermanos a Jehová, lo que ha hecho Jehová con él. Cristo resucitado anuncia el nombre de Jehová, porque ha oído sus oraciones. Dios ha oído sus súplicas. Así que hay una alabanza de gratitud por parte de Cristo en sus oraciones. Jesús resucitó y ahora anuncia el nombre de Jehová a todos sus hermanos en medio de la congregación, como dice el versículo 31. Que Él hizo esto, y en otras versiones dice, ha hecho esto. En el versículo 31, si ustedes se dan cuenta, dice, Él ha hecho esto, ¿verdad? Él hizo esto. En otras versiones es tiempo presente, Él ha hecho esto. Así que la oración del siervo sufriente, clavado en la cruz, ha sido contestado por Jehová. Esto ha sido posible levantándolo de la muerte, al justo y sin mancha. Podemos ver ahora que solo se anuncia a sus hermanos, ¿verdad? A mis hermanos, dice en ese momento, a los oyentes. El Salmo 22. ¿Quiénes son oyentes del Salmo 22? Pues los judíos, ¿verdad? En el tiempo de David y hasta la crucifixión de los judíos. Podemos ver 1000 años antes hasta el tiempo de Cristo. El Salmo 22. Versículo 23 nos dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda Israel. Aquí vemos a sus hermanos. ¿A qué hermanos se está refiriendo? Pues, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 23. Ya hemos visto que Cristo anunció su evangelio y ahora la expansión de este mensaje empieza por casa. Este mensaje del Salmo 22 empieza por casa. Así que podemos ver un primer círculo que será la nación toda de Israel. Pero encontramos que no es toda la casa de Israel. Este mensaje ahí está, que anunciaré a mis hermanos, no es a toda la casa de Israel. ¿Por qué lo digo? Los que teméis a Jehová, alabadle, dice. Los que teméis. ¿Todo Israel temía? No todos tenían un corazón convertido a Dios. Por eso tenían dioses ajenos algunos. Hipócritas, ¿verdad? Ya vemos las palabras que utiliza Cristo, Jesús, cuando se enfrenta a ellos. Y dice, los que teméis a Jehová, alabadle. Todos los que teméis a Jehová. Todos nacemos pecadores y alejados de la gloria de Dios. Y de todos solo algunos llegamos a temer a Jehová. De todos solamente algunos llegamos a temer a Jehová. Por eso cuando Jesús se encarnó, lo crucificaron. Si hubieran temido a Dios, no lo hubieran crucificado, pero crucificaron al dador de vida. A pesar de ello, hay un pueblo escogido. Hay un pueblo escogido temeroso de Dios, por el cual Cristo entregó su vida. A pesar de aquellos que gritaban, crucifíquenlo, a pesar de aquellos que lo crucificaron, hay un pueblo escogido entre ellos, y por ellos murió Cristo. El mensaje del Evangelio empieza con la descendencia de Jacob, nos dice el versículo, con un imperativo, alabadle. No dice si quieren, alabadle, no, dice alabadle, eso es un imperativo, una orden. Dice glorificadle, otro imperativo más, otra orden más. Todos aquellos temerosos de Dios ordena, y se nos ordena, y déjame decirte que esto es dentro de una persona temerosa. Esto debe nacerte. A pesar de que Dios está haciendo un imperativo, ¿verdad? Está ordenando que le temas, esto debe nacerte a ti. Tú puedes leer aquí que dice, alabadle o glorificadle, pero esto debe nacerte de ti. El verso empieza con los que teméis y al final del verso vuelve a repetir temedle. Empieza con temedle y vuelve en el mismo verso, vuelve a repetir temedle 2 veces. Pero esta vez en imperativo, a toda la descendencia de Israel. Esta vez ya le ordena a toda la descendencia de Israel y le dice, toda la descendencia de Israel tiene que temer a Jehová, a Dios. Sabemos, gracias al Nuevo Testamento, que no todos los de Israel eran salvos, sino todos aquellos que por fe miraban, su mirada estaba puesta en el Mesías, en su redención manifestada, en sombra, claro está, en sacrificio de animales. No solamente era ir y sacrificar animales, no. Debe haber una fe, ¿verdad? Porque esto era una sombra de Cristo.
Así que al hacer estos sacrificios, Jesús no estaba perdonando por causa de los animales, sino por su fe en esta sombra del Mesías. Esto debería mostrar al Mesías. Ellos deberían ver al Mesías en esto. Así que, hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Que la salvación es por gracia, por misericordia, puesta en nuestra fe, ¿en quién? En el Mesías. Todos aquellos que miraban al futuro, ¿verdad? A diferencia de nosotros que miramos para atrás, en la cruz. Pero nosotros debíamos mirar a la cruz. Así que ellos miraban 1000 años antes, tenían el mensaje de la cruz. Después de 1000 años tenían el mensaje de la cruz. Y nosotros tenemos el mensaje de la cruz, del Cristo resucitado ahora. Así que el círculo se va a estrechar. El círculo es estrecho, es pequeño, en la casa de Israel, descendencia de Jacob, que nos dice que deben temerle, deben adorarle, deben darle gloria. Tienen el Salmo 22, que lo repiten siempre. Mismo Cristo estaba repitiendo el Salmo 22. El Evangelio de David, así que no hay excusa para ellos. El versículo 24 nos dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Si el pueblo de Israel obedecía a estas ordenanzas de temerle, alabadle, glorificadle a Jehová, Jehová estaría con ellos. Porque si no menospreció ni abominó la aflicción de Jesús en la cruz, ni escondió su rostro a pesar de cumplir su ira, su santa ira en la cruz por causa del pecado, no le desamparó, nos dice. Dios estaba atento a todo lo que sucedía en la cruz en este momento. En ese momento indicado y en su momento le oyó, nos dice. Escuchó su clamor y lo resucitó de los muertos. Lo sacó de la tumba. El hombre que murió en la cruz resucitó en gloria, venciendo a la muerte para siempre, eternamente. Tenemos a Jesús vivo. Así que podemos decir, ¿dónde está, tu aguijón, verdad? ¿Dónde está la muerte? El arma de Satanás que utilizaba en la muerte y con la cual Satanás creyó que mataba a Dios. No. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús venció a la muerte. ¿En dónde? En la cruz fue destruida. Así que si Dios escuchó el clamor de su Hijo en la cruz, a él le oyó, al pueblo de Israel también. ¿Por qué iba a apartar su rostro de Israel? Si de Jesús en su momento dado no lo apartó, ¿por qué apartaría de Israel? Alabadle, glorificadle, temedle. Dios escucharía al pueblo temeroso de Jehová. Esto es maravilloso. Tenemos un Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira con su pueblo. Y esto me lleva al segundo encabezado. De Jehová es el reino. Los títulos son del mismo versículo, si se pueden dar cuenta. De Jehová es el reino. Salmo 22, del versículo 25 al 29. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestros corazones para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no pueda conservar la vida a su propia alma. Así que, hermanos y amigos, este mensaje del Evangelio no queda solo en el círculo de la casa de Israel. Esta onda expansiva no la puede detener nadie, no la detuvo el diablo. Si él no puede, menos los hombres. El Evangelio es poder de Dios. Esta onda expansiva se extenderá a todas las naciones, nos dice el verso. ¿Acaso no fue el plan de Dios desde un principio? ¿Israel no debía ser luz a las naciones? ¿Mostrar al único Dios verdadero? Pero fallaron en esto. Fallaron en obedecer a Dios, en ser luz. Por eso vino Jesús, para ser luz del mundo. Juan 8, versículo 12 al 16 nos dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Se dan cuenta? Israel falló, pero Jesús no. Él es la luz del mundo. Y a eso vino. ¿Qué hace Jesús? En el versículo 25 nos dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. No solo anunciará su nombre, el nombre de Jehová, a la congregación, sino que su alabanza está dirigida a Dios mismo, en medio de la gran congregación. Ya no es la congregación el pueblo de Israel, esto va a expandirse y es la gran congregación. El círculo está creciendo, es mayor. Ya veremos un poco adelante. Mis votos pagaré, dice. Votos. Votos es una promesa, una ofrenda, un compromiso, un juramento, un pacto, una obligación que hay que cumplir. Cuando nos casamos con Elisa hicimos votos y hay que cumplirlas. Pues esto es un voto y nos dice: mis votos pagaré. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los votos que hizo Jesús en la cruz? Estando en la cruz, ¿alguien puede hacer votos? Pero sí, Él hace votos. Recuerden que es una oración, y cuando hay una oración y una aflicción y la oración es contestada, los judíos lo que hacían era hacer votos, gracias al cumplimiento de esas oraciones de Dios. Así que Jesús está orando y hace unos votos cuando es cumplida. Así que, como les digo, cuando alguien sufre aflicciones y sus oraciones son contestadas, hacen votos. Cristo en la cruz ora a Dios y al ser escuchado, Él hace sus votos. Y es un deber que debe cumplir Jesús en estos votos. Pero si te das cuenta, el cumplimiento de estos votos no es para todo el mundo. Estos votos no son para todo el mundo, sino para los que le temen, dice. Para los que le temen. Solo los que creen en Él. Juan capítulo 3, 16, del versículo 16 al 18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo los que creen y temen en Cristo. Por ellos Jesús pagará sus votos. ¿Cuáles votos? ¿Cuáles son los votos? En el versículo 26 nos contesta y nos dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Comerán y serán saciados los humildes de corazón, dice. Alabarán a Jehová los que le temen, los que le buscan, los que creen. Y Jehová vivirá en sus corazones para siempre. Gloria a Dios. Esta es una promesa y es muy maravillosa esta promesa. No es lo mismo que este versículo, este salmo, el versículo 26, no es lo mismo que Juan 3, 16, 18. ¿Ven la similitud? Tenemos vida eterna para que seamos nuevas criaturas y se cumple la promesa de Dios que vive en nuestros corazones. Dios habita, o como dice la Biblia, tabernaculiza en nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Esta promesa nos dice Ezequiel 36, el capítulo 36, del versículo 26 al 27 nos dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Promesa cumplida al 100% en los votos de Jesús. Como dije, la onda expansiva de Jesús, que es Jesús, es la luz del mundo, su mensaje crece.
el círculo es mayor. Versículo 27 nos dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Ya no está hablando de la casa de Israel y de Jacob, ahora está diciendo los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones, él regirá las naciones. ¿Qué está pasando, hermano? El mensaje del Evangelio acaba de traspasar fronteras. El Salmo 22 empieza con el Cristo anunciando a Jehová en la congregación y ahora pasa fronteras. El Salmo 2, versículo 8 nos dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo en la cruz adquiere el derecho de compra de todas las personas para salvarlos. Todas las personas que se vuelven a Jehová, dice el verso. No todo el mundo, todos los que le adoran. Y los que le adoran en espíritu y verdad, dice la palabra. Y eso solo lo puede hacer un corazón converso, un corazón nacido de nuevo. Uno que ha depositado su confianza en Cristo Jesús y a él le fue dado poder para salvar. A Cristo le fue dado poder para salvar y gobernar las naciones. Porque de Jehová es el reino, nos dice el verso. Venga tu reino y hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo, nos dice Jesús en Mateo 6, ¿verdad? Así que Jesús ascendió al cielo, se sentó junto al Padre y ahora Jesús muestra toda su gloria, todo su poder. Ya no solo es un hermano más que anduvo en la tierra, él fue diferente a todos los demás, es verdad, pero ahora lo demuestra sentado en el trono, que no fue uno más. Él ahora rige las naciones. El cetro de poder está en sus manos. Todos sus enemigos a sus pies serán condenados. Lo podemos ver en el siguiente versículo, en el 29 dice, en el Salmo 22, 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él los que desciendan al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie. Ni nadie dirá que no sabía de Dios, porque hasta la creación muestra a Dios. Ni nadie dejará de escuchar el mensaje del Evangelio. Todos los poderosos de la tierra le adorarán y se postrarán. Hasta los que no creen llegará su hora y se tendrán que postrar a Jesús. Todos ellos se postrarán. Dejarán de ser poderosos en la tierra. Aquí son poderosos. Pero en el juicio dejarán de ser poderosos y estarán postrados a los pies del Rey. Si no han creído, claro, ¿verdad? Aún el que no pueda conservar la vida a su propia alma, nos dice. ¿Qué quiere decir esto? Les llegará la hora a los poderosos de la tierra. Cristo está en el trono y solo es el Rey, Él es el Rey de Reyes. No hay nadie más poderoso en la creación. Él está vivo, mientras los poderosos no podrán conservar su vida, nos dice. Jesús resucitó y está vivo, pero los poderosos no podrán conservar su vida. El día les llegará, van a morir. Su alma será condenada. No podrán, dice, ¿verdad?, conservar su propia vida, nos dice el verso. Pero hay poderosos, yo puse, oh tú poderoso, hay poderosos que sí han creído en Jehová. Hay políticos que son cristianos, ¿verdad? Pues ellos son declarados justos. Mientras que hay poderosos que estarán postrados en sus pies y serán condenados, también hay poderosos, hay políticos que han creído en Jesús y ellos han sido ¿verdad? En ellos no hay condenación. Ellos son declarados justos en Cristo. Y esto es bueno decirlo porque muchas veces creemos que los cristianos no pueden participar en política. Y sí pueden participar, aunque nosotros somos apartados, ¿verdad? La iglesia no participa en la política, hay una separación. Pero un cristiano sí puede ser político. No estaría aprobándose el aborto con 16 años. Hemos visto a John Owen. John Owen fue un político en el siglo XVI, en la República de Inglaterra, junto con Richard Baxter. Ellos eran políticos. Ellos, cuando perseguían a los cristianos, gracias a ellos hubo tolerancia en Inglaterra,
¿Por qué? Porque llegaron políticos cristianos a llegar a la política. Debemos haber políticos cristianos en la política. Pero políticos que crean en Dios, que le teman, que le glorifiquen, que le busquen. Así que ya hemos visto en este verso, y ahora se va a ampliar mucho más. En Juan 3, capítulo 3, del versículo 14 al 21 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, hermano y mi amigo, este mensaje del Evangelio se extiende mucho más. Empezó por la casa de Israel, se ha expandido por todas las naciones, nada lo para, nadie puede pararlo, así que esta onda expansiva es de grandes dimensiones. Lo arrasa todo, y como dice el verso, arrasa todo lo malo. Y a lo malo, y a los malos, claro está. Y nos da vida también. Nosotros que somos malos, nos da vida. Nos da luz porque Él es la vida, Él es la luz. Él es la paz en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya nada separa entre la casa de Israel, entre el pueblo judío, ya no hay ni judío ni griego. En Gálatas capítulo 3, del versículo 28 al 29 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos de según la promesa. Gloria a Dios, hermano. Esto es un plan perfecto y santo. Esto me lleva al tercer encabezado. Jehová ha hecho esto. Pero esto no acaba aquí. Hay mucho más, porque el círculo va a crecer. Ya vemos que está creciendo el círculo. Va a crecer mucho más y tú podrás decir, si llega a todas las naciones, ¿a dónde más? ¿Verdad? Si nos dice que llega a todas las naciones, ¿a dónde más? Pues sí, hay mucho más, hermano. El Evangelio no solo fue en el pasado, 1000 años antes de la cruz, no solo fue presente en el momento de la cruz, hasta el día de hoy. El verso siguiente nos revela algo maravilloso y que nos va a llenar de esperanza, si han puesto atención en la lectura, especialmente para los que tenemos hijos. Ya hemos visto la alegría de Jairo, ¿verdad? Hay esperanza para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestra descendencia. El Salmo 22, versículo 30 y 31 nos dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Las generaciones posteriores anunciarán que Él ha hecho esto. Así que la posteridad le servirá y esto será contado a las postreras generaciones. ¡Qué esperanza viva para estas futuras generaciones! Hay esperanza en el futuro. Así que estas futuras generaciones aún no nacidas, y quiero abrir un paréntesis, ¿qué pecado más grande el aborto? ¿Qué falta de misericordia al no nacido? ¿Verdad? Y ahora quieren legalizarlo, como dije hace un momento, a los 16 años, escondido a los padres. Niños que no han terminado la escuela, no saben qué es el aborto y no les cuentan qué es el aborto, lo llevan de frente al quirófano. Eso lo han podido ver en las películas estas que salieron.
los niños no nacidos tienen derecho a escuchar el mensaje del Evangelio. Nos lo dice el verso. Las postreras generaciones escucharán de esto. Tienen derecho a escuchar el Evangelio. Si hubieran más políticos cristianos, como dije, ¿verdad? No se aprobaría esto. Así que Dios tenga misericordia por las personas que van a abortar, por las personas que hacen estas leyes, ¿verdad? Y que Dios levante gente en la política, hermanos cristianos que sean políticos, pero también que caiga el juicio sobre ellos, aquellos que están aprobando estas leyes. Como digo, y cierro el paréntesis, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Como dije hace un momento, otras versiones dice, Él ha hecho esto. Sí, Jesús hizo esto. Él hace esto. Y Él hará esto. Y Él está haciendo esto en la cruz, ¿verdad? Él anuncia la obra de Dios. Empezando en el versículo 22, 1000 años antes nos dice, y el versículo 31 nos dice, que las generaciones anunciarán lo que Dios está haciendo. Así que así será, de generación en generación, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Amén. Ven pronto, Jesús, Maranata. Así que vamos a rescatar de estos 9 versículos, vamos a rescatar, aunque hay mucho por decir, nos tiraríamos aquí muchas predicaciones hablando, pero vamos a rescatar algunas palabras que se repiten en estos 9 versículos. Y empezar con anunciaré, ¿verdad? Se repite al principio y cierra con broche de oro. Por algo el Señor ha puesto esto de aquí. Y luego anunciarán en el 31, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Hermano, esta es la gran comisión en Mateo 28 y en Juan 20. La gran comisión. Mateo 28, 16, 20 nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 20, 21 nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, anunciaré, así también yo os envío, anunciarán. Cristo anunció el Evangelio a través de las Escrituras, ¿verdad? En hebreo nos lo dice, ¿no? Antiguamente se habló por los profetas, los apóstoles, ahora en estos tiempos se habla por Cristo, ¿verdad? Desde el Edén, pasando por el pueblo de Israel hasta nosotros. Y nos dice que las próximas generaciones también hablarán de Cristo. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo, se le ordena, la gran comisión es una orden, no es si tú quieres, ir y hacer discípulos de Cristo, enseñarles el Evangelio, predicar a las almas perdidas. ¿O crees que solo es subir aquí al púlpito y predicar desde el púlpito? No, es el trabajo de todos. Ir y predicar a las naciones, a las almas perdidas, a los necesitados en Cristo, sobre nuestro Salvador, ¿verdad? Por medio de todos los medios posibles e imposibles debe ser nuestro trabajo de predicar el Evangelio. El Evangelio que está en la Biblia, ¿verdad? Y eso hay que poner énfasis. El Evangelio que está en la Biblia. No el Evangelio de la prosperidad y de todo esto, apostólicos y proféticos, no. El Evangelio que está en la Biblia, que Cristo murió por los pecados para salvarnos. Romanos capítulo 10, del versículo 11 al 17 nos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Quién escuchará si no hay quien predique? ¿Quién os enviará? Dios. ¿Han nacido de nuevo? Id y predicar a las naciones. Es una orden. Que tu corazón tenga sed para llevar el evangelio hacia las almas perdidas, a todos los confines de la tierra. Empezando por ¿dónde? Por Churra, por Murcia, por España, ¿verdad? Así que hemos visto un énfasis en anunciar la palabra de Dios, empezando por Cristo, y anunciarán. Y vamos a ver que hay otro énfasis más en todos estos versos. Ya hemos visto anteriormente, Jehová se repite muchas veces, anunciaré tu nombre, anunciarán mi nombre. Y en el versículo 22 dice, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 23 dice, los que teméis a Jehová, otra vez, alabadle. Versículo 23, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Versículo 25 dice, de ti será mi alabanza en medio de la gran congregación. Versículo 26, alabarán otra vez a Jehová los que le buscan. Versículo 27, toda la familia de las naciones adorarán, dice, delante de ti. Versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Versículo 29 sigue, se postrarán delante de ti, se postrarán todos los que descienden al polvo. Y versículo 30 dice, la posteridad le servirá. ¿Qué estamos viendo con todo esto? De alabarle, glorificarle, adorar, postrarse, ¿verdad? Servir. Todo esto es parte de la adoración a Cristo. Todo esto es parte de la adoración al único Dios verdadero. Así que vemos un énfasis de ir y predicar a las naciones y vemos un énfasis de adoración a Dios. Así que, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? ¿Y cómo debe ser nuestra adoración? La palabra griega en el Nuevo Testamento traducida más a menudo para adoración es proskuneo. Así que esto es postrarse delante o arrodillarse delante. Ya hemos visto que en el versículo dice, ¿verdad? Todos los que se postrarán, ¿verdad? A Jehová. Pero esto no solo hay que verlo literalmente, que va a suceder, nos vamos a postrar delante de Dios. Pero no solo hay que verlo literalmente. La palabra adorar que Jesús nos enseña es mucho más profundo y mucho más allá que postrarse. Los cristianos adoramos, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, del 23 al 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera y correcta adoración dependerá primero de la condición espiritual. Si nuestra naturaleza espiritual y solamente le adoran a Jehová los nacidos de nuevos. Un pecador, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede adorar a Jehová, ¿verdad? Es más, un cristiano estando en pecados no podrá adorar a Dios correctamente. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra adoración está distorsionada, ¿verdad? Aquel que no ha nacido de nuevo, su adoración está distorsionada. Su adoración es pecaminosa. Gracias al pecado que su espíritu está muerto, su alma está muerto, se adoran a ellos mismos, ¿verdad? Su yoísmo. El que no ha nacido de nuevo adora a su yo, a sus placeres. La Biblia nos dice que hasta llegamos al punto de tallar a dioses, a falsos dioses. Entonces, ¿qué hacemos para adorar a Jehová con una correcta y verdadera adoración? Nada. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias obras adorar a Dios. Esto es una obra sobrenatural de Jehová en nosotros. Como le dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, del versículo 5 al 8 nos dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y de espíritu, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué debemos hacer? Nada. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nosotros, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y va para donde quiere, nos dice. Esto es una obra solamente de Dios. Ahora sí, esto es un don, un regalo por misericordia. Y ya que tienes una nueva naturaleza, tu inclinación es adorar correctamente a Dios, ¿verdad? ¿Qué adoramos? A Cristo crucificado y resucitado. Esa es nuestra adoración. Nos postramos a Él, ¿verdad? ¿Y cómo mostramos este nuevo nacimiento en adoración? Pues mira, tenemos la predicación, la doctrina de la gracia, que es la alabanza, postrándonos, evangelizándonos, sirviéndonos, bautizándonos, la Santa Cena. Todo esto es una correcta adoración. Todo esto se demuestra en un nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nos dice que en espíritu y en verdad. El nacer de nuevo no solo da vida a nuestro espíritu muerto, también transforma nuestra mente. Ya hemos visto que adoramos en espíritu, en un nuevo nacimiento, y también nos dice en verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Romanos 12, del versículo 1 al 3 nos dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense otra vez de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno, en espíritu y en verdad, transformando nuestra mente en Cristo. Nuestra mente racional se renueva cada día en Cristo, conforme a lo que creemos en la fe, nos dice. Y esto se deriva ¿de dónde? De la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la única verdad? Jesús y su evangelio, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra? En la Biblia. Juan 17:7 nos dice: santificadlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. El Salmo 119, 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Otra vez, las escrituras es verdad. Nuestra mente muerta en el pecado es restaurada por el evangelio. Y pasamos a pensar de cosas materiales y de nuestro yoísmo, ¿verdad?, a ponerle nombre. Y solo pensar en Cristo. Dejamos el otro hombre para pensar solo en Cristo y en su verdad. A pesar de las cosmovisiones que encontremos, a pesar de las culturas en que nos encontremos, somos una sola mente, renovada, la Biblia y sus principios, su ley, para un correcto pensamiento y comportamiento. Hermano y amigo, solo en Cristo adoramos en espíritu y en verdad. Nuestros ojos solo están enfocados en la Biblia. Esto desemboca en una verdadera y gran cosmovisión de ir y predicar a etnias, a todas las naciones, con una correcta postura de adoración, alabanza, glorificación, temor, para postrarnos en el único trino y Dios verdadero que es Jehová. A Él sea la gloria.